Hay una sola capacidad que separa a quienes transforman su vida de quienes solo hablan de hacerlo: moverse cuando no hay ganas, no cuando la energía sobra, no cuando el ambiente es perfecto, sino justo en ese momento incómodo en que todo dentro de ti preferiría quedarse quieto. Cualquiera arranca con ímpetu, cualquiera crea planes en sus mejores días, pero la verdad es que ningún plan cambia vidas. Lo que cambia vidas son los miércoles grises, los días sin audiencia, los momentos en que nadie ve y seguir requiere algo más profundo que el entusiasmo de inicio. Es ahí, en esa grieta silenciosa, donde la mayoría se detiene. Y es ahí, exactamente, donde tú puedes aprender a seguir. Hay gente que lleva años prometiéndose a sí misma que va a cambiar. Y no es que sean débiles, es que la consistencia tiene una paradoja que pocos entienden. Parece sencilla desde afuera y es brutal por dentro. Los estoicos lo comprendieron hace más de 2 milenios. Entendieron que el entusiasmo se agota, que el estado de ánimo sube y baja como marea, y que la motivación es el peor cimiento que existe. Por eso no construyeron sus vidas sobre ella. Construyeron un sistema mental, una arquitectura interna que les permitía honrar sus decisiones incluso cuando el impulso había desaparecido. Eso es exactamente lo que vas a aprender aquí. No es fuerza de voluntad ilimitada, no es una disciplina de monje que pocos pueden sostener. Son 6 cambios en la forma de pensar y actuar que hacen posible continuar cuando el camino se pone difícil. Y cuando los entiendes de verdad, algo se reorganiza dentro. Dejas de esperar que llegue el estado ideal para actuar. Comienzas a actuar porque decidiste hacerlo, y punto. Antes de continuar, escribe algo en los comentarios. Solo esto: yo termino lo que empiezo. No es una frase motivacional vacía. Es el primer gesto de la persona que estás eligiendo ser a partir de hoy. Lección 1. Entrena tu mente para cruzar la incomodidad. Existe un instante que nadie ve, pero que lo decide casi todo. Dura apenas unos segundos, aparece justo cuando sabes qué necesitas hacer y al mismo tiempo una parte de ti busca la salida. Sabes que tienes que abrir ese documento, pero revisas el teléfono. Sabes que necesitas resolver esa situación, pero la aplazas. Sabes que esa conversación no puede esperar más, pero la empujas para mañana. La mayoría cree que la disciplina es empujar montañas todos los días, pero no. La disciplina es cruzar ese pequeño instante, ese segundo justo antes de empezar, donde la mente negocia: hoy no es el día, estoy cansado, lo hago mañana con más calma. Lo curioso es que si lo observas bien, la batalla casi siempre ocurre antes de la acción. Una vez que comienzas, la resistencia cede. El problema es llegar al comienzo. Marco Aurelio se escribía recordatorios a sí mismo. Uno de ellos decía algo muy directo: cuando sientas dificultad para levantarte por la mañana, recuerda que te levantaste para hacer el trabajo de un ser humano. No estaba hablando solo de la cama, estaba hablando de responsabilidad con la propia vida. La neurociencia hoy describe algo que los estoicos ya intuían. Hay una región en el cerebro que se activa justo en ese momento de conflicto interno, cuando una parte quiere comodidad y otra sabe que debe actuar. Funciona como un detector de esfuerzo. Y lo más importante que revela la ciencia sobre este sistema es lo siguiente: cuantas más veces lo atraviesas, más eficiente se vuelve. La capacidad de lidiar con la incomodidad no es un rasgo de carácter fijo, es algo que se entrena. Pero no en los grandes momentos heroicos que recordamos después. Se entrena en las decisiones pequeñas que nadie celebra. Cuando terminas algo que empezaste. Cuando respondes ese mensaje difícil en lugar de ignorarlo. Cuando organizas lo que está en caos en lugar de fingir que no existe. Cuando abres lo que tienes que abrir, aunque no tengas ganas. Cada uno de esos gestos le enseña algo a tu cerebro. Le enseña que la incomodidad no es una señal de peligro, es simplemente el comienzo del proceso. Piensa en alguien que necesita resolver un problema importante en el trabajo. La tarea es pesada. Requiere pensar, decidir, actuar. Entonces hace lo que hace la mayoría. Abre otra pestaña. Responde correos que no eran urgentes. Entra a redes sociales. No porque sea flojo, porque el cerebro intenta escapar del peso. Pero imagina que esa misma persona toma una decisión diferente. Respira, abre el documento y empieza. Aunque no tenga ánimo,
Los primeros minutos son difíciles, la mente jala hacia otro lado, pero después de un rato algo se acomoda, aparece el enfoque. El problema deja de verse tan enorme y el cerebro aprende una lección que vale más que cualquier técnica de productividad. La incomodidad no era la señal de que algo estaba mal, era solo la puerta de entrada. Séneca lo escribió con una claridad que atraviesa siglos. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. La mayoría interpreta la incomodidad como advertencia de que debe detenerse. Quien construye fortaleza mental aprende a interpretarla de otra forma, como señal de que está exactamente donde el crecimiento ocurre. Y eso cambia todo, porque ya no esperas sentir ganas para moverte. Te mueves primero, y las ganas muchas veces llegan después. Cada pequeña victoria sobre la resistencia interna le manda un mensaje silencioso a tu propia mente: yo hago lo que tiene que hacerse. Con el tiempo ese mensaje deja de ser una frase y se convierte en identidad. Dejas de ser alguien que depende del impulso del momento, pasas a ser alguien que confía en sí mismo. La fuerza mental no nace del talento ni de la inspiración. Nace de esas decisiones invisibles que casi nadie ve. La decisión de empezar, la de continuar, la de no escapar. Y cuando aprendes a cruzar ese pequeño instante de resistencia, descubres que la incomodidad nunca fue tu enemiga. Era solo la puerta hacia una versión más sólida de ti mismo. Lección 2. Deja de alimentar la conversación que te debilita. Existe una batalla que casi nadie menciona porque ocurre en silencio. No es contra el mundo, no es contra las circunstancias. Es contra una voz interna que suena razonable, que habla con tu propio tono y que sin embargo te drena la energía cada vez que la escuchas demasiado tiempo. Empieza de forma sutil, piensas en hacer algo importante y de inmediato aparece el comentario: tal vez ahora no sea el mejor momento, estás cansado. Después lo haces con más calma. Observa algo clave: no es una orden para rendirte, es una sugerencia que parece sensata, y precisamente por eso funciona. La mente humana tiene una capacidad sorprendente para construir argumentos inteligentes a favor de lo que ya decidió evitar. Justifica, explica, encuentra razones para aplazar que suenan casi filosóficas. El problema no es que esa voz exista, el problema es lo que ocurre cuando le das demasiado espacio. La acción desaparece, entras en un diálogo interno interminable. ¿Valdrá la pena? ¿Estaré preparado? ¿Será el momento correcto? Y mientras la mente debate, el tiempo avanza y tú te quedas quieto. Muchas personas creen que les falta disciplina, pero la mayoría de las veces el problema no es falta de fuerza, es exceso de conversación interna. Piensan demasiado antes de actuar. Los estoicos tenían una postura muy clara frente a esto. Epicteto enseñaba que el sufrimiento humano casi nunca viene de los hechos, sino de las historias que construimos sobre ellos. Y gran parte de la procrastinación nace exactamente ahí. No en el cansancio, no en la dificultad real, sino en la narrativa que te cuentas sobre lo que estás a punto de hacer. Cuando ese diálogo interno se prolonga, ciertas redes del cerebro asociadas a la preocupación y a la rumiación se vuelven hiperactivas. El cerebro ejecuta escenarios, anticipa consecuencias, analiza posibilidades, y ocurre algo curioso: sientes que estás trabajando en el problema cuando en realidad solo estás pensando en él. Te sientes ocupado, reflexivo, pero no estás avanzando. Es como alguien que pasa media hora analizando si debe lanzarse a una piscina fría, mide la temperatura, imagina el impacto, calcula el choque. Mientras tanto, quien simplemente se lanzó ya está nadando. La diferencia no fue valentía, fue decisión. Y aquí está el giro que importa. La fortaleza mental no significa no sentir dudas. Todo el mundo las siente. La diferencia está en cuánto tiempo le permites a esa conversación que continúe. Las personas que sostienen su disciplina no tienen menos pensamientos saboteadores. Simplemente no los alimentan. Perciben el pensamiento y actúan de todas formas. Piensa en alguien que necesita hacer una llamada difícil. Tal vez pedir disculpas, tal vez hablar de algo que lleva días postergando. La mente inmediatamente construye historias.
¿Y si reacciona mal? ¿Y si se convierte en conflicto? Mejor espero. Pero cuando finalmente hace la llamada, resuelve la situación y cuelga el teléfono, aparece algo muy claro: alivio, claridad. La energía que estaba atrapada en la preocupación se libera. Séneca lo escribió con precisión. A veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Muchas de las cosas que parecen pesadas cuando las pensamos se vuelven mucho más pequeñas cuando empezamos a movernos. Por eso una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es muy concreta: acortar la distancia entre decidir y actuar. Menos negociación interna, menos análisis que se convierte en parálisis, más movimiento. Cuando haces esto de forma repetida, algo empieza a cambiar dentro de ti. La mente aprende que no toda duda necesita ser debatida, que no todo pensamiento merece ser tomado en serio. Empiezas a darte cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos. Llegan, hacen ruido y se van, y en ese momento nace una sensación nueva de poder, porque entiendes algo que mucha gente tarda años en descubrir. No necesitas vencer todos los pensamientos negativos, solo necesitas no obedecerlos. A partir de ahí las decisiones se vuelven más simples. Actúas aunque tengas dudas, empiezas aunque no haya motivación, continúas aunque la mente intente negociar. Y cuantas más veces haces eso, más silenciosa se vuelve esa conversación saboteadora, hasta que un día esa voz que antes parecía dirigir tus decisiones es apenas un ruido de fondo, y tú sigues adelante de todas formas. Lección 3. Conviértete en la persona que cumple lo que promete. La manera más silenciosa de perder la confianza en ti mismo no es cuando fracasas, no es cuando algo sale mal, es cuando comienzas algo y lo abandonas sin cerrarlo. Dices que vas a organizar tu semana, que vas a empezar ese proyecto, que vas a estudiar, escribir, entrenar, cambiar algo que sientes que necesita cambiar, pero los días pasan, aparecen otras cosas y eso queda suspendido en algún lugar de tu vida. Una pestaña abierta, una nota olvidada, una intención que se fue enfriando sola. El problema no es la tarea que quedó a medias, el problema es el mensaje que eso le deja a tu propia mente. Cada promesa abandonada abre una pequeña grieta en la confianza que tienes en ti mismo. Al principio parece insignificante, pero después de un tiempo algo se va corriendo. Tienes ideas, pero ya no terminas de creerles. Haces planes, pero en el fondo sientes que tal vez no llegues al final. Te fijas metas, pero existe una voz silenciosa que susurra: probablemente tampoco esta vez, y eso es devastador. Porque la mayor fuerza de una persona no es el talento, ni la inteligencia, ni la suerte. Es creer en su propia palabra. Piensa en algo muy común. Decides organizar tu semana. Haces una lista de lo que realmente importa. Todo está ahí, claro, visible. Pero entonces llega el día. Aparecen mensajes, surgen pequeñas urgencias. Resuelves una cosa aquí, otra allá. Y cuando te das cuenta, el día terminó. Y lo que realmente habías decidido hacer quedó para mañana. La mayoría de las personas vive así, siempre ocupada, siempre respondiendo, pero rara vez terminando lo que de verdad decidió comenzar. Y poco a poco eso instala un patrón. La mente aprende que decidir no significa terminar. Los estoicos tenían una visión muy directa sobre esto. Para ellos el carácter no era lo que decías que ibas a hacer, era lo que realmente hacías. Epicteto lo formuló con una claridad que no envejece. Primero define quién quieres ser, después haz lo que eso requiere. No es una frase sobre motivación, es sobre identidad, porque cada vez que terminas algo que comenzaste, aunque sea pequeño, fortaleces una imagen interna muy poderosa, la imagen de alguien confiable, alguien que no depende del entusiasmo inicial, alguien que no necesita sentir ganas todo el tiempo, alguien que simplemente cumple. Y ese cambio empieza con cosas muy concretas. Responder ese mensaje que llevas días evitando, terminar el informe que quedó detenido, cerrar ese asunto pendiente que sigues aplazando. Nada de eso parece grandioso visto desde afuera. Pero cada ciclo cerrado le manda una señal clara a tu cerebro: cuando digo que lo voy a hacer, lo hago, y ese mensaje lo cambia todo. Porque la confianza en uno mismo no nace de grandes conquistas.
nace de pequeñas promesas cumplidas, repetidas, sostenidas en el tiempo. William James, uno de los padres de la psicología moderna, lo describió así: la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad acción y sentimiento van juntos. No necesitas esperar a sentirte disciplinado para actuar, actúas primero. Y al actuar, empiezas a volverte disciplinado. Así se construye el respeto propio, no con grandes declaraciones, con pequeñas decisiones llevadas hasta el final. Cuando aprendes a terminar lo que empiezas, algo cambia en la forma en que te ves. Dejas de ser alguien que intenta y comienzas a ser alguien que hace. Y cuando una persona confía en su propia palabra, no necesita motivación constante, tiene algo mucho más sólido, credibilidad ante sí misma. Y cuando llegas a ese punto, tus proyectos avanzan, tus decisiones se vuelven más firmes y tu mente deja de ponerte en duda, porque en el fondo ya sabe algo simple: si decidiste, vas hasta el final. Lección 4. Haz que tu mente quiera repetir el hábito. Muchas personas abandonan hábitos importantes por un motivo que casi nunca se nombra. Creen que la disciplina significa hacer cosas que detestan todos los días, sin excepción, y casi siempre eso es exactamente lo que destruye la consistencia. Cuando una actividad se siente como castigo, el cerebro empieza a buscar salidas, aplazas, negocias, inventas razones, prometes que mañana compensas, y con el tiempo el hábito se disuelve, no porque seas débil, porque el cerebro funciona de una manera muy específica. Cada vez que haces algo que genera una sensación positiva, satisfacción, alivio, sensación de avance, el cerebro libera dopamina, una señal interna que dice: vale la pena volver a hacer esto. Así es como los hábitos se consolidan. Ahora imagina lo contrario. Imagina que cada vez que haces algo la sensación dominante es irritación o aburrimiento. El cerebro aprende la lección opuesta: evita esto siempre que puedas. Por eso tanta gente arranca una rutina con toda la energía del mundo y la abandona pocas semanas después. No es falta de carácter, es falta de estrategia. Los estoicos entendían algo profundo sobre cómo funciona la mente humana. No nos movemos solo por obligación, nos movemos por significado. Epicteto decía que no son los hechos los que nos mueven, sino el sentido que les damos, y eso aplica para casi todo. Piensa en dos personas haciendo exactamente lo mismo: ejercitarse. Una corre en una caminadora, mirando el reloj cada 30 segundos esperando que termine. Para ella, eso es un castigo. La otra juega fútbol con amigos, se ríe, siente el cuerpo vivo. Físicamente las dos están haciendo lo mismo. Mentalmente son experiencias completamente distintas. Una genera resistencia, la otra genera ganas de volver al día siguiente. Y es exactamente ahí donde muchas personas se sabotean. Eligen hábitos basados solo en lo que creen que deberían hacer, no en lo que realmente pueden sostener. Eligen el entrenamiento que está de moda, la rutina que alguien más recomienda, el método que parece más eficiente, pero olvidan hacerse la pregunta esencial: ¿esto encaja conmigo? Porque la verdadera disciplina no es vivir en guerra constante contra ti mismo. La disciplina inteligente es crear condiciones para que tu mente coopere. Marco Aurelio lo escribió con una sencillez que lo dice todo: aquello que está en armonía con tu naturaleza se vuelve más fácil de sostener. Tu cuerpo fue hecho para moverse, tu mente fue hecha para aprender, pero la forma en que haces eso lo cambia absolutamente todo. Tal vez correr sea insoportable para ti, pero caminar escuchando algo que te atrapa sea placentero. Tal vez el gimnasio te desanime, pero nadar te haga sentir ligero. Tal vez levantar pesas no te encienda, pero practicar artes marciales descargue tu energía de una forma que te haga salir mejor de lo que entraste. El punto no es encontrar el método perfecto, el punto es encontrar algo que tu mente acepte repetir, porque la consistencia vence a la intensidad. Hacer algo que te hace bien 3 veces por semana durante años transforma tu cuerpo, tu energía y tu confianza. Hacer algo perfecto durante 2 semanas y abandonarlo no transforma nada. Cuando encuentras una actividad que tiene sentido real para ti, algo cambia. El esfuerzo sigue existiendo, pero la resistencia se reduce. Dejas de pensar tengo que hacer esto y empiezas a sentir quiero seguir haciendo esto.
Y ese pequeño giro transforma por completo tu relación con la disciplina. Séneca lo resumió bien: ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Si eliges hábitos que no encajan contigo, cualquier dificultad se convierte en razón suficiente para detenerte. Pero cuando encuentras algo que encaja con tu vida, tu ritmo y tu forma de ser, el hábito deja de ser una batalla diaria, se convierte en parte de quien eres. Y cuando eso sucede, la disciplina deja de depender de la motivación, comienza a funcionar casi sola, porque ya no estás intentando sobrevivir al esfuerzo. Estás construyendo una rutina que tu propia mente quiere seguir viviendo. Lección 5. Aprende a enamorarte del proceso. Hay un error silencioso que hace que mucha gente abandone demasiado pronto. No es falta de capacidad, no es falta de oportunidad. Es una forma equivocada de mirar el camino. La mayoría solo logra motivarse cuando imagina el resultado final. Piensa en la conquista, en el reconocimiento, en la meta alcanzada. El problema es que la vida real casi nunca sucede en ese lugar. La vida sucede en el proceso, en las horas que nadie ve, en los intentos imperfectos, en los días en que haces algo sin aplausos, sin resultado inmediato, sin esa sensación de victoria que tanto buscas. Y cuando alguien vive únicamente esperando el resultado, todo lo demás parece frustrante. Comienza un proyecto y quiere ver avance inmediato. Empieza a estudiar y quiere entenderlo todo rápido. Inicia un cambio en su vida y quiere sentir que ya es otra persona. Pero el progreso rara vez se muestra así. La mayor parte del tiempo es discreto, casi invisible. Piensa en alguien que decide mejorar su capacidad de hablar en público. Al principio las palabras no salen con naturalidad. La voz se tensa, los gestos se vuelven mecánicos. Si esa persona está enfocada solo en el resultado, cada presentación se convierte en evidencia de que todavía no es suficiente. Pero si cambia la pregunta, todo cambia. No, ya soy excelente en esto, si no fui un poco mejor que ayer. De repente los pequeños avances comienzan a aparecer. Hoy habló con más claridad, la próxima vez organizó mejor las ideas, después nota que el nerviosismo ya no es el mismo, el progreso no llega de golpe, llega en capas. Aristóteles lo describió con brillantez. La excelencia no es un acto aislado, es un hábito construido por la repetición. Nadie se convierte en algo en el momento en que alcanza el resultado. La persona se vuelve en el camino hacia él. Y cuando entiendes eso, algo poderoso ocurre en tu forma de actuar. Dejas de vivir ansioso por el futuro y empiezas a prestar atención a lo que estás haciendo ahora, porque es en el ahora donde todo está siendo construido. Imagina a alguien aprendiendo un idioma nuevo. Al principio parece un caos. Las frases no tienen sentido. La pronunciación suena extraña. Si esa persona vive pensando solo en quiero hablar con fluidez, cada error va a parecer una señal de incapacidad, pero cuando empieza a prestar atención al proceso, todo cambia. Una palabra nueva aprendida hoy, una frase que por fin tuvo sentido, una conversación simple que antes no habría sido posible. De repente el camino comienza a volverse interesante, y eso cambia completamente la relación con el esfuerzo, porque quien aprende a valorar el proceso ya no depende del resultado para continuar. El progreso mismo se convierte en la recompensa. Epicteto lo dijo de una manera que parece simple, pero lo cambia todo cuando realmente lo entiendes. No expliques tu filosofía, incorpórala. Estaba hablando exactamente de esto, de dejar de vivir esperando la prueba final del cambio y empezar a vivir de acuerdo con él en lo cotidiano, cada día en que apareces, cada intento que haces, cada pequeña mejora que construyes. Es ahí donde la transformación sucede. Y hay algo curioso que pasa cuando aprendes a disfrutar el proceso. El resultado deja de ser una obsesión y empieza a aparecer como consecuencia, porque quien está comprometido con el proceso continúa cuando los demás se detienen. Continúa cuando todavía no hay reconocimiento. Continúa cuando el progreso es demasiado pequeño para que otros lo perciban, pero no es demasiado pequeño para quien lo está construyendo. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Cuando aprendes a enamorarte del proceso, nunca más te quedas paralizado esperando el momento perfecto. Comienzas, continúas, mejoras,
Y un día miras hacia atrás y te das cuenta de que el resultado que parecía tan distante fue simplemente el reflejo natural de alguien que eligió permanecer en el camino. Las personas que llegan lejos no son las que persiguen el resultado con más ansiedad, son las que aprendieron a caminar con consistencia, día tras día, y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte cuánto falta para llegar, y empiezas a hacerte algo mucho más poderoso. ¿Qué puedo hacer hoy para avanzar un poco más? Así es como las vidas enteras comienzan a cambiar. Lección 6. Ten un motivo más grande que tu cansancio. Esta última lección es lo que convierte todo lo anterior en práctica real. Es el cemento que sostiene la construcción. Sin ella, cada una de las lecciones anteriores comienza a perder fuerza con el tiempo, porque puedes entrenar tu mente para cruzar la incomodidad. Puedes aprender a no alimentar la conversación que te debilita. Puedes cumplir lo que te prometes. Puedes mantener disciplina incluso en los días difíciles. Puedes aprender a enamorarte del proceso. Todo eso construye carácter, pero hay un punto que decide si todo eso va a seguir existiendo dentro de un año o va a desaparecer en algunas semanas. Ese punto es el motivo por el que estás haciendo todo esto. Cualquier persona que intenta cambiar su vida pasa por el mismo comienzo. Al inicio hay energía, hay esperanza, hay esa sensación poderosa de que ahora sí, que esta vez es diferente. Comienzas algo nuevo. Haces planes, imaginas posibilidades, sientes que estás avanzando de verdad. Pero después de un tiempo esa chispa disminuye, los resultados tardan más de lo que esperabas, el esfuerzo empieza a pesar, el cansancio aparece, y una pregunta silenciosa comienza a surgir. ¿De verdad vale la pena seguir? En ese punto mucha gente cree que perdió la motivación, pero casi nunca es eso. La mayoría de las veces es falta de un motivo que realmente sostenga el esfuerzo, porque cuando el motivo es débil, cualquier dificultad parece demasiado grande, pero cuando el motivo es verdadero, incluso el esfuerzo comienza a tener sentido. Piensa en alguien sentado solo por la noche después de un día largo, la casa está en silencio, el cuerpo está cansado. La mente podría simplemente buscar distracción para descansar, pero esa persona abre un cuaderno. Tal vez está estudiando algo nuevo, tal vez está construyendo un proyecto que todavía casi no existe. Nadie está mirando, nadie está exigiendo, nadie está aplaudiendo, y aún así continúa, no porque sea fácil, sino porque dentro de ella existe la certeza de que eso importa. Ese es el tipo de energía que despierta el propósito. No es el entusiasmo ruidoso que dura 3 días, es algo más silencioso y más profundo. Es la sensación de que tu vida está caminando en una dirección que tiene sentido para ti. Nietzsche lo escribió con una precisión que atravesó siglos. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No significa que el dolor desaparezca, no significa que el esfuerzo deje de existir. Significa que el esfuerzo gana dirección. Y cuando el esfuerzo tiene dirección, deja de parecer solo sacrificio, comienza a parecer construcción. La neurociencia hoy confirma algo que ya sentimos de forma intuitiva. Cuando trabajas en algo que tiene significado real para ti, el cerebro no espera al resultado final para recompensarte. El sistema de recompensa empieza a responder al progreso mismo. Cada pequeño avance genera dopamina, cada paso refuerza la sensación de que estás caminando hacia algo que vale. El cerebro comienza a interpretar ese esfuerzo no como pérdida de energía, sino como inversión. Por eso algunas personas logran atravesar periodos realmente difíciles sin soltar aquello que comenzaron, no porque estén motivadas todos los días, sino porque saben exactamente por qué están caminando. Marco Aurelio se hacía constantemente una pregunta en sus escritos. En lugar de preguntarse solo qué era más fácil o más cómodo, se preguntaba algo más profundo. ¿Esto está en línea con quien elegí ser? Cuando la respuesta era sí, el esfuerzo dejaba de ser un peso, se convertía en coherencia, y esa es tal vez una de las fuerzas más poderosas que un ser humano puede encontrar dentro de sí. Porque cuando encuentras algo que verdaderamente tiene sentido para ti, tu relación con el esfuerzo cambia por completo. Dejas de medir tu vida solo por la comodidad del momento. Empiezas a medirla por el significado del camino.
Los días difíciles siguen existiendo, el cansancio sigue apareciendo, los obstáculos siguen surgiendo, pero ahora hay una dirección, y la dirección lo cambia todo. Una persona sin dirección vive reaccionando a los días, una persona con propósito vive construyendo los días. No se despierta solo para cumplir tareas, se despierta para continuar algo que comenzó. Tal vez la pregunta más importante no sea cómo encontrar motivación. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué en tu vida merece tu esfuerzo? ¿Qué vale la pena construir incluso cuando nadie está mirando? ¿Qué vale la pena continuar incluso cuando el resultado todavía no aparece? Porque cuando encuentras esa respuesta, algo dentro de ti despierta. La disciplina deja de ser una lucha constante y se convierte en compromiso. No necesitas sentir ganas todos los días, necesitas recordar por qué empezaste. Y cuando ese motivo es claro, incluso los días más pesados adquieren sentido. Porque en el fondo la fuerza que sostiene una vida no nace de la motivación, nace de la certeza de que aquello que estás construyendo merece existir. El mundo espera tu mejor versión. Y espero que de alguna manera esto te haya recordado sacar hacia afuera todo aquello que ya sabes que puedes llegar a ser.